Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Bueno, el domingo recién pasado se celebraron elecciones en Guatemala y Ecuador. Creo que vale la pena echarle un vistazo a ambos procesos. Comencemos por Ecuador. En este país sudamericano, tal y como se esperaba, se impuso en la primera vuelta la señora Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, el partido cuyo mentor es el expresidente Rafael Correa. En segundo lugar quedó el señor Daniel Noboa, que es el representante de la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN. El señor Noboa es hijo del hombre más acaudalado del Ecuador. Tiene unas 100 empresas y ha intentado en 5 oportunidades distintas llegar a la presidencia de ese país, cosa que no ha podido lograr. La última vez que lo intentó, su candidatura fue anulada por no haber llenado un requisito de ley, porque no fue escogido en un proceso democrático participativo como candidato de la organización que lo postulaba. Y por eso el señor Álvaro Noboa quedó fuera de la competencia. Ahora su hijo, un joven empresario formado en universidades de los Estados Unidos, ha clasificado para la segunda vuelta de las elecciones. En el Ecuador se gana en primera vuelta si usted obtiene al menos el 40% de los votos. Y si la diferencia entre el primero y el segundo lugar supera los 10 puntos. Eso no se logró, por tanto, habrá un balotaje próximamente. ¿Cuáles fueron los resultados? Con el 92,94% de las actas válidas procesadas. Bueno, González alcanzó 33,31%, obtuvo en términos absolutos 3.101.918 votos, y Noboa, que quedó en segundo lugar, obtuvo 23,66%, 2.203.413 sufragios. El próximo 15 de octubre, como nadie se fue en primera vuelta, habrá una segunda ronda de votación. Los 6 candidatos que quedaron fuera de la competencia obtuvieron la cantidad de votos siguiente. Cristian Zurita, del movimiento Construye, que es el partido del señor Fernando Villavicencio, cuya fotografía estuvo en la boleta electoral porque no hubo tiempo para sustituirla. Esa organización política obtuvo 16,50%. Quedó en la tercera posición. Le sigue Jan Topic, de Alianza por un País Sin Miedo, con el 14,68%. Este es el candidato que propuso como fórmula para combatir la delincuencia, para combatir la violencia en el Ecuador, la fórmula Bukele, que en el mundo entero
ha merecido muchas críticas a pesar de que se habla de cierta efectividad. Pero las violaciones a los derechos humanos en El Salvador han estado a la orden del día. Y esas medidas adoptadas por Bukele pues se han prestado para muchas cosas. Pero ese es otro tema y no nos queremos desviar. 14,68% obtuvo el señor Topic. Otto Sennenholzner, de la Alianza Actuemos, obtuvo 7,6% de los votos. Yacu Pérez, para mí esta es una sorpresa, de Alianza Claro que se puede, obtuvo 3,93%. Yacu Pérez, ustedes recordarán que fue un aliado de Rafael Correa. Su movimiento Pachacuti representa a la comunidad indígena ecuatoriana y obtuvo un sólido segundo lugar en las elecciones pasadas. O sea, era un candidato de izquierda que tenía un alto nivel en el contexto de la dispersión política ecuatoriana, un alto nivel de votación, pero obtuvo 3,93%, 4% en esta oportunidad, un bajón sustancial. Javier Herbas, del movimiento Renovación Total, 0,49%, y finalmente Bolívar Armijos, del movimiento Amigos, 0,36%. Estos grupos minoritarios, obsérvense que hay en Ecuador, insisto en esto, una gran dispersión política, una cantidad de partidos políticos con un bajo nivel de aceptación. El más votado apenas logró 33, y tanto por ciento de los votos. Con eso se ganó holgadamente, digamos, la primera vuelta. Y bueno, estos son los grupos que van a decidir qué pasará en el balotaje del próximo 15 de octubre. Y esa es la pregunta que mucha gente hoy se está formulando. ¿Qué pasará en esa segunda vuelta? Yo creo que para responder esta pregunta es importante echarle un vistazo a lo que ocurrió en el año 2021, hace 2 años y tanto atrás. Porque recuerden que estas son elecciones anticipadas, convocadas por el presidente Lasso en virtud de una disposición constitucional que le permite disolver la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, en caso de dificultades, en caso de que no se pueda asegurar la gobernanza. Y al disponer la disolución del Parlamento, automáticamente estaba optando por lo que en Ecuador se denomina como la muerte cruzada, porque eso significa que hay que convocar nuevas elecciones y están en juego todos los puestos electivos, que es precisamente lo que estuvo ahora en juego en estas elecciones. Los cargos a presidente y vicepresidente de la República, al órgano legislativo y a los gobiernos locales. Entonces es importante echarle un vistazo a lo que ocurrió hace apenas 2 años y tantos meses, en esas elecciones que ganó el señor Lasso. Yo creo que ahí está la clave, en esa retrospectiva, para entonces nosotros ver qué es lo que puede ocurrir en las próximas elecciones. En el 2021, recordemos
que Andrés Arauz obtuvo casi el 32,21% de los votos. Arauz era el candidato del correísmo. Esa fue la votación que obtuvo en primera vuelta el correísmo. Entonces, quiere decir que el correísmo, desde aquel entonces hasta la fecha, solo pudo crecer apenas un 1%, a pesar de ser el principal partido de la oposición ecuatoriana, a pesar de todas las dificultades, de todos los tropiezos que ha tenido el gobierno de Lasso, el correísmo no pudo avanzar más que apenas un 1%. Eso es lo que nos dicen los resultados de esta última elección. ¿Qué significa esto? Eso significa que el correísmo en el Ecuador tiene, por un lado, un techo difícil de romper, porque no ha podido crecer o ha crecido muy poquito, y tiene un voto duro que se mantiene fiel y que es equivalente a ese 32-33% del electorado. Este es un dato relevante desde mi punto de vista. Otro dato importante es que en el segundo lugar, en las elecciones del 21, quedó, como ya sabemos, el señor Guillermo Lasso. Guillermo Lasso obtuvo apenas el 19% de los votos. Quedó casi empatado con el señor Yacu Pérez. Bueno, en un primer momento se pensó que quien había quedado en segundo lugar era Yacu Pérez. Pero en la medida en que fueron avanzando los conteos de los votos, ya en el último tramo, por una pequeña cantidad de votos, Guillermo Lasso logró superar a Yacu Pérez y pasar a la segunda vuelta, pero obtuvo 19 y tantos % de los votos. ¿Qué quiere decir? Que ahora la derecha tradicional ecuatoriana ha tenido un crecimiento en comparación con el 2021 de unos 4 puntos porcentuales, porque como ya vimos, el señor Noboa obtuvo 23 y tantos % de los votos. Quiere decir que creció la derecha y la izquierda se contrajo porque Yacu Pérez pasó del 19 y tantos % a cerca de un 4%. O sea que perdió un caudal de votos, una parte lo atrajo el candidato Noboa y la otra parte se la repartieron los restantes partidos de la derecha participantes en las elecciones. Lo que quiere decir es que ha habido realmente un trasiego. El correísmo para ese grupo de Pachacutic no es realmente una opción. Hay gente, incluyendo amigos que son muy versados en estos asuntos, que entienden como que a Yacu Pérez le sería muy difícil endosarle a otro ese porcentaje de votos que obtuvo. Y yo creo que la práctica demuestra que se puede producir algo parecido a lo que ya ocurrió en las elecciones pasadas que ganó Guillermo Lasso. Pero continuemos con el análisis. En el 2021 la izquierda era amplia mayoría, pero el candidato de Correa perdió. Ya dijimos
Pachacuti se contrajo, Yacu Pérez redujo, que quedó en el tercer lugar con 19 y tanto por ciento, ahora queda en cuarto lugar. Y Noboa sacó 23,66%, 4 puntos por encima del candidato Guillermo Lasso en el año 2021. Significa que la derecha creció. Entonces, en la segunda vuelta de las elecciones, en el año 2021, Lasso superó a Arauz por 5 puntos, obteniendo 52,5%, mientras que el contendiente del correísmo obtuvo 47,5%. Esto a pesar de que la diferencia en la primera vuelta fue de 13 puntos a favor de Arauz. 13 puntos. Y aún así, con una diferencia de 13 puntos, en la segunda vuelta, entonces Lasso pudo superar al candidato del correísmo. Ahora la diferencia es de 10 puntos. La diferencia es de 10 puntos. Y la cantidad de votos obtenida por otro izquierdista, el señor Yacu Pérez, que muchos suponen que tiene más afinidad con el correísmo, es sustancialmente menor. Entonces, el escenario que se presenta hoy en día es, digo yo, que muy parecido al de 2021. Muy parecido. Este grupo de partidos políticos tiene más afinidad con la derecha, porque todos son críticos. Los que no clasificaron son críticos del correísmo, incluyendo a Yacu Pérez. Son todos críticos del correísmo. Aquí hay una incógnita desde mi punto de vista. ¿Cuál es esa incógnita? ¿Cómo votarán los partidarios del grupo Construye, la organización política del candidato Villavicencio, que fue asesinado cuando salía de un mitin en Quito? ¿Por qué yo digo que esa puede ser una incógnita? Porque cada día crece la opinión de que a Villavicencio no lo asesinó el señor Fito, que guarda prisión en una cárcel ecuatoriana. Villavicencio lo mencionó como la persona que lo podía asesinar. Y todos vimos cómo movieron de cárcel al jefe de los choneros, la banda más peligrosa del Ecuador, hacia una cárcel con mayor nivel de aislamiento, con más seguridad, porque se presume que fue él el que ordenó el asesinato de Villavicencio. Pero hay dudas crecientes con respecto a si realmente fue este señor el autor del atentado. Y entonces habría que ver frente a eso cómo reaccionaría este grupo, que tiene nada más y nada menos que un 16 y tanto por ciento de los votos. Eso pudiera marcar la diferencia, aunque Villavicencio era un duro crítico del correísmo. Incluso el correísmo, Rafael Correa, lo sentó en los tribunales, acusado de difamación e injuria. Y tuvo que salir del país después que un tribunal lo condenó. Retornó después, durante el gobierno de Lenín Moreno. Y fue un duro crítico posteriormente del correísmo.
Pero está esa incógnita ahí, que probablemente no tenga mayor importancia. Pero son cosas que hay que barajar. Evidentemente que no todos esos votos de los partidos políticos que no clasificaron irán a parar al partido que quedó en segundo lugar, porque eso no es un asunto que funciona de esa manera. Pero es muy probable que ocurra lo de las elecciones pasadas, que habiendo obtenido un 32 y tanto por ciento, el correísmo solo pudo llegar a 47, mientras que Lasso, que obtuvo una votación muy limitada de 19 y tanto por ciento, superó el 50% de los votos, muy por encima del representante del correísmo. Ese escenario yo creo que se puede repetir con mucha posibilidad. Ahora hay otro asunto que yo creo que no ayuda al correísmo en esta competencia. ¿Cuál es ese otro asunto? El discurso de la candidata. El discurso de la candidata. Que cuando se conocieron, cuando se dio a conocer el resultado, dijo, bueno, aquí hay dos opciones. Una representada por la opción pueblo, esa es una opción, la opción pueblo, y la otra opción está representada por el alto empresariado ecuatoriano. Y yo creo que ese es un discurso inapropiado, improcedente, porque las cosas en el Ecuador no están planteadas como en algún momento en distintos países los grupos de izquierda la plantearon, patria o muerte. Eso no es ahora mismo la consigna que procede en el caso de Ecuador, en donde para sacar ese país del pantano en que se encuentra, se requiere del esfuerzo conjunto de todos los sectores. Además de que tú tienes el reto de sumarte a grupos que pertenecen a la derecha. La mayoría de esos votos que están por ahí sueltos, la abstención no fue muy alta, pertenecen a la derecha. Y yo entiendo que el correísmo debió introducir algunos ajustes en su discurso, precisamente para poder crecer. Porque las encuestas revelaban que había un techo que el correísmo no había podido rebasar. Y era menester introducir algunos ajustes en el discurso tratando de sumar voluntades. Nosotros gobernamos, no lo hicimos tan mal. Recuerden ustedes la realidad del Ecuador cuando nosotros fuimos gobierno, los avances que experimentó el país, que es real, no sería una mentira. Y sabemos que cometimos algunos errores y estamos en disposición de colaborar con todos aquellos que quieran estrechar, sumar voluntades para hacer que el país supere las dificultades que está enfrentando. Yo creo que ese debió ser el discurso. Pero bueno, así es como están planteadas las cosas en el Ecuador. Permítanme una pequeña pausa. En breve volvemos.